Hola, queridos míos. Ay, si tan solo supierais cuántas maravillas he descubierto en mis más de 70 años bajo el sol ardiente y las noches estreladas de mi querida Valencia. Os aseguro que no os separaríais de mí ni un momento. Recuerdo una mañana de primavera, cuando era apenas una niña, sentada junto a mi abuela en la cocina de nuestra casa, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire como un abrazo cálido. Ella, con su delantal lleno de harina y una sonrisa sabia, me susurró: Pequeña, hoy te voy a enseñar un secreto que hará que tus plantas revivan y las plagas huyan en un solo día. Ese día me mostró un truco que cambiaría mi vida para siempre. El café molido, ese pozo oscuro que sobraba de la cafetera, podía revivir las plantas más tristes y ahuyentar a los bichos más tercos. Hoy, después de tantos años, quiero compartir con vosotros esta sabiduría familiar, un tesoro que ha pasado de generación en generación, para que vuestras plantas también florezcan y vuestros jardines estén libres de plagas sin gastar más de lo que ya tenéis en casa. ¿Queréis saber cómo transformar los restos de café en un milagro para vuestras plantas? Acompañadme que os lo cuento todo. Cuando era joven, no entendía cómo algo tan simple como el café molido podía hacer tanto por las plantas. Mi abuela siempre guardaba un tarrito de cristal lleno de pozos de café junto a la cocina, y cada primavera, cuando las flores de nuestro patio empezaban a despertar, la veía salir con una mirada traviesa, como si estuviera a punto de hacer un hechizo. Esto, mi niña, es mejor que cualquier cosa que vendan en las tiendas, me decía mientras esparcía un puñado de pozos de café alrededor de la base de las plantas, con tanto cuidado que parecía que estaba tejiendo un manto invisible. Luego, con una regadera vieja que tenía más agujeros que un colador, regaba la tierra para que el café se mezclara bien. Y me pedía que le cantara una canción a las plantas para que se sintieran amadas. Ay, ay, qué espectáculo era verlas al cabo de un solo día. Las flores que estaban mustias levantaban sus cabezas como si hubieran bebido un elixir, y los bichos que las molestaban desaparecían como por arte de magia. Ese fue mi primer encuentro con el poder del café molido. Y desde entonces he probado este truco con tantas plantas que hoy os traigo un montón de consejos y secretos para que vuestras flores, hortalizas y árboles revivan y se libren de plagas en un solo día, todo sin gastar un céntimo más de lo necesario. Empecemos con las rosas, esas reinas del jardín que todas amamos. Según datos de la Asociación Española de Jardinería, el 60% de los hogares españoles tienen al menos un rosal, pero muchos se quejan de que las flores se marchitan o son atacadas por plagas. Mi abuela me enseñó que el café molido es como un tónico para ellas. Tomad un puñado de pozos de café, los que sobran de la cafetera después del desayuno, pero aseguraros de que no tengan azúcar ni leche, y esparcid una capa fina, de unos 2 dedos de grosor, alrededor de la base del rosal, a unos 20 centímetros del talo. Luego, con una regadera, echad 1 litro de agua tibia para que los pozos se mezclen con la tierra, y hacedlo una vez al mes, mejor al atardecer cuando el sol no quema. El café molido aporta nitrógeno y potasio, que según la Universidad de Granada son esenciales para que las rosas crezcan fuertes y florezcan más, y también ahuyenta a las hormigas, que según la Sociedad Española de Entomología afectan al 35% de los rosales en España. Pero cuidado, no eches más de un puñado por planta mediana, porque un exceso puede acidificar demasiado el suelo, y nunca lo hagáis si la tierra está empapada por lluvia, porque el agua estancada no deja que el café haga su magia. Un truco que aprendí con los años: si vuestras rosas tienen joyas amarillas, añadid una cucharadita de miel al agua antes de regar. La miel nutre las raíces con azúcares naturales, y en un solo día las joyas se pondrán verdes y las flores revivirán como por arte de magia. En un día vuestras rosas estarán tan llenas de vida que parecerán un ramo de boda. Y juro que oiréis a los vecinos susurrar, como lo hace. Las geranios también agradecen este secreto. Y si tenéis un balcón como el mío, lleno de maquetas con estas bellezas, os vais a enamorar del resultado. Recuerdo un verano en que mis geranios estaban tristes, con joyas caídas y flores que no abrían, como si estuvieran llorando. Pensé que las perdería todas, pero mi madre, que siempre tenía un consejo bajo la manga, me dijo: el café molido es como un abrazo para los geranios, pruébalo. Tome un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor de la base de cada maceta en una capa fina, y regué con 1 litro de agua tibia, una vez al mes, al amanecer para que el sol no las quemara. El café molido aporta nitrógeno,
pues según la Universidad de Alicante es clave para que los geranios crezcan fuertes y florezcan más, y también ahuyenta a las babosas, pues según la Sociedad Española de Malacología afectan al 20% de los geranios en España. Pero no basta con esparcir y regar. Mi madre siempre decía que los geranios necesitan un poco de cariño, así que mientras regaba, les susurraba palabras de ánimo, como si fueran mis pequeñas amigas. En un solo día mis geranios levantaron sus joyas y al cabo de una semana estaban llenos de flores rojas y rosas tan grandes que parecían farolilos. Y mi balcón se veía desde la calle como un cuadro. Solo no uséis pozos de café si tienen azúcar o leche. Los restos dulces pueden atraer bichos. Y si vuestros geranios tienen joyas con manchas, añadid una cucharadita de bicarbonato al agua antes de regar. El bicarbonato limpia las joyas y las flores crecerán más sanas. Un detalle que aprendí con el tiempo. Si las flores de los geranios son pequeñas, añadid una cucharadita de azúcar al agua antes de regar. El azúcar da energía a las raíces, y las flores crecerán más grandes. Las tomateras también se benefician de este truco. Y si tenéis un huerto como el mío, estas hortalizas os darán un espectáculo que no olvidaréis. Una vez, mis tomateras estaban tristes, con joyas caídas y frutos que no crecían, como si estuvieran agotadas. Pensé que las perdería todas, pero mi abuela me dijo, el café molido es como un elixir para las tomateras, no lo tires. Tome un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor de la base de cada planta en un círculo de 20 centímetros, y regue con 1 litro de agua tibia. Una vez al mes, al atardecer. El café molido aporta nitrógeno y potasio, que según la Universidad de Zaragoza son esenciales para que los tomates crezcan grandes y sabrosos. Y también ahuyenta a las hormigas, que según la Sociedad Española de Entomología afectan al 30% de las tomateras en España. Pero mi abuela también me enseñó a darles un poco de magia. Después de esparcir los pozos, ponía un puñado de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la base. El calcio de las cáscaras hacía que los tomates fueran más firmes, y el café ayudaba a que lo absorbieran. En un solo día las joyas de mis tomateras se levantaron, y al cabo de un mes los tomates eran tan grandes y rojos que parecían de mercado. Y mi familia se reunía para compartirlos en una ensalada fresca. Solo no eches más de un puñado por planta. Un exceso puede acidificar demasiado el suelo. Y si vuestras tomateras tienen joyas con manchas, añadid una cucharadita de bicarbonato al agua antes de regar. El bicarbonato limpia las joyas y los tomates crecerán más sanos. Un truco que mi madre me enseñó. Si los tomates tienen un sabor amargo, añadid una cucharadita de miel al agua antes de regar. La miel nutre las raíces, y los frutos serán más dulces. Las berenjenas también agradecen este secreto, y si tenéis un huerto como el mío, estas hortalizas os darán un espectáculo de sabor. Una vez, mis berenjenas estaban llenas de agujeros por las babosas, y pensé que las perdería todas. Mi madre me dijo, el café molido es como un escudo para las berenjenas, pruébalo. Tome un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor de la base de cada planta, en un círculo de 20 centímetros, y regue con 1 litro de agua tibia, una vez al mes, al amanecer. El café molido crea una barrera que las babosas no quieren cruzar, y según la Sociedad Española de Malacología, estas plagas afectan al 20% de las berenjenas en España. Además, aporta nitrógeno, que según la Universidad de Alicante hace que las berenjenas sean más carnosas y sabrosas. Pero mi madre también me enseñó a darles un poco de amor. Después de esparcir los pozos, ponía un puñado de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la base. El calcio de las cáscaras hacía que las berenjenas fueran más firmes, y el café ayudaba a que lo absorbieran. En un solo día las babosas desaparecieron, y al cabo de un mes mis berenjenas eran tan grandes y moradas que parecían de mercado. Y mi familia se reunía para compartirlas en un buen guiso. Solo no reguéis si el suelo está empapado. El café necesita un suelo seco para actuar bien. Y si vuestras berenjenas tienen joyas con manchas, añadir una cucharadita de bicarbonato al agua antes de regar. El bicarbonato limpia las joyas, y las berenjenas crecerán más sanas. Un detalle que aprendí con el tiempo. Si las berenjenas tienen un sabor amargo, añadir una cucharadita de miel al agua antes de regar. La miel nutre las raíces, y los frutos serán más dulces. Las calabazas también se benefician de este truco. Y si tenéis un huerto grande como el mío, estas hortalizas os darán un espectáculo que no olvidaréis.
Una vez, mis calabazas estaban tristes, con joyas caídas y frutos que no crecían, como si estuvieran agotadas. Pensé que las perdería todas, pero mi abuela me dijo: el café molido es como un elixir para las calabazas, no lo tires. Tome un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor de la base de cada planta en un círculo de 20 centímetros, y regue con 1 litro de agua tibia, una vez al mes, al atardecer. El café molido aporta nitrógeno y potasio, que según la Universidad de Zaragoza son esenciales para que las calabazas crezcan grandes y sabrosas, y también protege contra el oidio, que según la Sociedad Española de Horticultura afecta al 25% de las calabazas en España. Pero mi abuela también me enseñó a darles un poco de magia. Después de esparcir los pozos, ponía un puñado de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la base. El calcio de las cáscaras hacía que las calabazas fueran más firmes, y el café ayudaba a que lo absorbieran. En un solo día las joyas de mis calabazas se levantaron, y al cabo de un mes las calabazas eran tan grandes y naranjas que parecían de cuento, y mis nietos se sentaban a su lado para hacerse fotos. Solo no es que es más de un puñado por planta. Un exceso puede acidificar demasiado el suelo. Y si vuestras calabazas tienen joyas con manchas, añadid una cucharadita de bicarbonato al agua antes de regar. El bicarbonato limpia las joyas y las calabazas crecerán más sanas. Un truco que mi madre me enseñó: si las calabazas crecen despacio, añadid una cucharadita de azúcar al agua antes de regar. El azúcar da energía a las raíces, y los frutos crecerán más rápido. Los limoneros también agradecen este secreto, y si tenéis uno en el patio como yo, os vais a sorprender del resultado. Una vez, mi limonero estaba triste, con joyas caídas y frutos que no crecían, como si estuviera agotado. Pensé que el árbol estaba enfermo, pero mi madre me dijo: el café molido es como un tónico para los limoneros, pruébalo. Tome un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor del tronco en un círculo de 1 metro, y regue con 1 litro de agua tibia, una vez al mes, al amanecer. El café molido aporta nitrógeno y potasio, que según la Universidad de Málaga son esenciales para que los limones crezcan grandes y jugosos, y también protege contra las hormigas, que según la Sociedad Española de Entomología afectan al 35% de los cítricos en España. Pero mi madre también me enseñó a darle un poco de amor. Después de esparcir los pozos, ponía un puñado de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la base. El calcio de las cáscaras hacía que los limones fueran más firmes, y el café ayudaba a que lo absorbieran. En un solo día las joyas de mi limonero se levantaron, y al cabo de un mes los limones eran tan grandes y dorados que parecían soles, y mi familia se reunía para compartirlos en una limonada fresca. Solo no reguéis si el suelo está empapado. El café necesita un suelo seco para actuar bien. Y si vuestros limones tienen la piel fina, añadid una cucharadita de sal al agua antes de regar. La sal fortalece la piel y los frutos durarán más. Un detalle que aprendí con el tiempo: si los limones tienen un sabor agrio, añadid una cucharadita de miel al agua antes de regar. La miel nutre las raíces y los frutos serán más dulces. Los naranjos también se benefician de este truco. Y si tenéis uno en el patio, os vais a sorprender del resultado. Una vez, mi naranjo estaba lleno de hormigas que subían por el tronco, y los frutos eran pequeños y amargos. Pensé que el árbol estaba enfermo, pero mi abuela me dijo: el café molido es como un escudo para los naranjos, no lo tires. Tomé un puñado de pozos de café, los esparcí alrededor del tronco en un círculo de 1 metro, y regué con 1 litro de agua tibia, una vez al mes, al atardecer. El café molido crea una barrera que las hormigas no quieren cruzar, y según la Sociedad Española de Entomología, estas plagas afectan al 35% de los cítricos en España. Además, aporta nitrógeno, que según la Universidad de Valencia hace que las naranjas sean más grandes y dulces. Pero mi abuela también me enseñó a darle un poco de magia. Después de esparcir los pozos, ponía un puñado de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la base. El calcio de las cáscaras hacía que las naranjas fueran más firmes, y el café ayudaba a que lo absorbieran. En un solo día las hormigas desaparecieron, y al cabo de un mes las naranjas eran tan grandes y dulces que mi familia se reunía para compartirlas. Solo no echéis más de un puñado por árbol. Un exceso puede acidificar demasiado el suelo. Y si vuestras naranjas tienen joyas con manchas, añadid una cucharadita de bicarbonato al agua antes de regar. El bicarbonato limpia las joyas
y los frutos crecerán más años. Un truco que mi madre me enseñó. Si las naranjas caen antes de madurar, poned un puñado de cáscaras de plátano trituradas junto con los pozos. El potasio de las cáscaras fortalece las ramas, y los frutos se cuidarán más tiempo. Esto es todo, queridos míos, pero es solo el comienzo. Probad estos trucos con vuestras plantas, y os prometo que vuestros jardines se llenarán de vida, con flores y frutos tan grandes y hermosos que sorprenderán a todos vuestros vecinos. Vuestros patios cantarán con vida, y cada día os traerá una nueva sorpresa. ¿Qué estáis esperando? Sacad esos pozos de café y empezad hoy mismo. Vuestras plantas os lo agradecerán, y quién sabe, tal vez descubráis vuestros propios secretos para compartir con los que vendrán después. Que vuestros jardines florezcan siempre, como el amor que os tengo, como el amor que os tengo, como el amor que